Hola, bienvenido a mi canal. En estas entrevistas de emprendimiento encontrarás conceptos probados. Ya no es necesario emprender a prueba y error. Aquí encontrarás respuestas a tus oraciones. Iniciemos. Hello. Hola hermosa, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Excelentemente bien, muy agradecida de que hayas aceptado venir a contribuir en este canal de empoderamiento humano, donde las personas vienen a eso, a encontrar esa historia de vida, esa historia humana detrás de un emprendedor. Siempre vemos las marcas y vemos como los posts, mensajes bellos y todo esto, pero hemos conectado con las personas, vamos a darle la oportunidad a la gente de que nos conozca. ¿Qué te parece si empezamos por decirles quién es Patricia? Claro que sí. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por contar esa historia detrás de las mompreneurs, como llamo yo a las mamás emprendedoras. Y Patricia es una emprendedora primero. O sea, primero fui emprendedora, por eso el título de cuando me preguntaste. Sería eso, una emprendedora que se hace llamar mamá, porque primero nací como emprendedora, o sea, obviamente como persona primero. Patricia tiene 28 años. Tiene una niña, es casada, tengo una familia que amo con todo mi corazón, soy cristiana, creyente en Dios y soy una mujer que como que nunca me ha dado tiempo para vaguear, como decimos en dominicano. Siempre me ha gustado trabajar mucho. Conocí el emprendimiento en el 2003 más o menos. Antes de eso era intraemprendedora, pero no lo sabía. O sea, lo aplicaba, pero sabes que hasta que uno no se encuentra con los conocimientos no se da cuenta de qué a veces se está haciendo. Entonces, conocí el emprendimiento en esa época y ya luego de ahí como que no hubo forma de zafarme. Entonces, ya luego de esto pasé por varias instituciones hasta que finalmente decidí junto a mi padre formar la primera compañía que formamos sobre organización de eventos corporativos. Luego entonces mi esposo también es emprendedor y ahí hemos creado varias empresas y negocios juntos. Y por último nace mi último emprendimiento que nace embarazado de mi hija, que es Mother Like Me. Mother Like Me es una comunidad de madres emprendedoras que han trabajado por y para sus hijos, pero que tampoco quieren dejar de lado sus carreras profesionales. No quieren olvidarse de esa parte tan importante de ser una profesional, de tener metas, de tener objetivos. Y entonces ahí hemos estado trabajando con esas emprendedoras a que puedan entonces seguir con esa meta que tienen sin dejar de lado sus familias, sin olvidarse de sus hijos, que es al final lo que nos hace a la mayoría de madres movernos y tener ese empuje en la vida por cada una de estas cosas. Claro que sí, los hijos son un motor muy importante para nosotras y para la sociedad también. Cuéntanos, Patricia, ¿de dónde viene esa venita? ¿Cómo es que en tu vida entra el emprendimiento como a tu sangre? Tú dices, no, yo realmente quizás me doy cuenta ahora que lo era, pero ¿cuáles son los verdaderos inicios de todo esto? Bueno, pues la verdad que yo te digo que lo había tenido toda la vida porque a los 7 años, apenas con 7 años, yo iba a los cumpleaños y yo nunca he sido mucho de dulces. Entonces, yo iba a los cumpleaños y yo era muy buena en las piñatas. ¿Por qué? Porque descubrí que las piñatas, o sea, ¿sabes lo que es una piñata, verdad? Sí, Eh, esas cositas la, donde ponen dulces, Ajá, regalitos y exacto, uno que se rompe. cuelga y lo toman con un palo y eso, exacto. ¿Qué pasa? Cuando los niños se meten a la piñata, en el centro realmente caen muy pocos dulces, porque al todos los niños tratar de agarrar los dulces, los niños al final los tiran para afuera. Pues yo me di cuenta de esto y que yo hacía, yo me quedaba afuera cuando todo el mundo entraba y yo recogía todos los dulces por fuera. ¿Qué pasa? Yo nunca he sido muy amante de comérmelos, entonces se juntaba una gran cantidad de dulces en mi casa porque tengo dos hermanas también. Entonces yo le dije a mi mamá que, que voy a vender esos dulces. Era. Yo agarré una mesita de mi casa y una sillita y la saqué adelante. Mi mamá me dijo, ok, véndelos, no pasa nada.
fui al colmado, pregunté los precios, entonces los vendía 50 centavos, cuando eso todavía usábamos centavos aquí, lo vendía 50 centavos menos que en el colmado, para asegurar que me compraran. Al final, los dulces me han salido gratis y yo simplemente iba a tener dinero extra. Pues, efectivamente, eso fue el negociazo e incluso tuve que continuar con el tema y comprar ya una cantidad de dulces, porque, verdad, no podíamos vivir de los cumpleaños. Entonces ya ahí comenzó el tema de invertir, mi mamá me compraba los dulces, yo los vendía, entonces ya obviamente los dulces pasaron por un tiempo, pero yo todavía en el colegio yo seguía, y si yo tenía 2 borras, si a alguien se le perdía la de él, yo le vendía la mía. Si en San Valentín hacíamos tarjetas de regalo para los amigos y los novios y no sé qué, con mis hermanas, y también las vendía, o sea, de todo. Yo inventé de todo. Wow. Entonces, ya cuando entro al mundo, no, antes tenía los veranos, mis hermanas iban a clase de modelaje, de gimnasia, y yo decía que no, yo tenía que ganar dinero en el verano, que si no el verano no servía. Entonces, ahí comencé a hacer pasantía en diferentes empresas. Hice pasantía en Cortés y Hermanos, en Seguros Universal, con sus programas de pasantías de empleados, de hijos de empleados y de allegados. Entonces ya obviamente que me inserto al mundo laboral, inmediatamente cumplí los 18 años y entonces comienzo a trabajar desde el inicio, o sea, siendo secretaria, siendo asistente y todo lo demás. Ya ahí comencé a escalar en diferentes organizaciones, pero siempre me gustaba mucho el tema de los proyectos. Siempre me gustaba mucho el tema de trabajar proyectos específicos que fueran a dar un aporte a la organización, porque el trabajo normal del día a día, por así decirlo, me aburrió. Entonces, comenzaba a trabajar proyectos, a trabajar proyectos, hasta que llegué a una organización donde entonces sí ya era encargada de proyectos. Entonces ahí ya yo estaba en mis aguas porque todo era muy feliz. Y entonces se acababa un proyecto y comenzaba el otro, se acababa un proyecto y comenzaba el otro. En esa organización conocí el programa de Naciones Unidas que se llama Empretec. Es un programa, la verdad, muy bueno, un programa súper revelador para los emprendedores. Y ahí fue donde me di cuenta que al final yo había sido intraemprendedora toda mi vida, pero que entonces era el momento de desarrollarlo fuera. O sea, este programa me hizo ver todos los comportamientos emprendedores que yo tenía, ver cuáles tenía que trabajar, ver cuáles eran las mejores formas para trabajarlos. Y la verdad que fue muy revelador. O sea, si escuchan de él, si saben de él y quieren entonces hacerlo, de verdad que háganlo porque no tiene desperdicios. Entonces, ¿y cómo te sentiste en ese momento? Dices, fue muy revelador, pero ¿cómo te sentiste de haber encontrado, o sea, como que confrontándote contigo misma desde tu niñez, sabiéndote tú a tu cara y diciendo, wow, qué niñita esta tan dinámica? Sí, la verdad fue muy gracioso y a la vez fue como que, oh wow, o sea, yo estaba haciendo algo toda mi vida, pero yo no sabía lo que era. Entonces, fue como cuando tú quieres tener un postre perfectamente hecho, pero nunca lo has hecho, y entonces te pones a hacerlo y te sale perfecto, tú dices como que, pero eso estaba dentro de mí todo el tiempo, o sea, y entonces al final es ver que todos estos comportamientos emprendedores y todas las formas en que los emprendedores hacemos las cosas, no somos únicos al final. O sea, todo esto se ha estudiado, todo esto se ha trabajado y los grandes emprendedores del mundo también lo tienen. Entonces, eso también te abre los ojos a ver que en el mundo existimos 2 tipos de personas. Existimos las personas que somos emprendedores y que simplemente desarrollamos estos comportamientos porque nos interesa. Y hay personas que no quieren serlo y está bien. O sea, claro. No está mal, está bien. Y es una decisión propia y si decides ya hacer una de las 2, entonces es como que enfocarte realmente en eso. Y por eso te digo que fue un cambio, porque en ese momento, aunque era empleada de una institución,
fue como que más inquietante el tema de que al final no puedo quedarme aquí. Al final tengo que moverme a otro lugar, tengo que moverme a otro espacio y entonces ahí desarrollar mis capacidades, pero desde mí, desde lo que es Patricia, desde lo que ha aprendido Patricia y no tanto desde una organización que al final no representaba necesariamente mis valores y convicciones. Entonces, interesantísima esa parte. Háblanos un poquito de eso porque realmente cuando uno está en una empresa, uno quiere dar lo mejor de uno, uno se adapta, uno se moldea, ¿verdad? Pero llega un punto en que como uno dice, bueno, esto sí ya no soy tanto yo, ¿no? ¿Qué te sucedió para tú llegar a darte cuenta de eso? Exactamente. Es como que, o sea, yo estaba en la institución, al tomar el programa, fue como que, ok, yo estoy aquí, yo sé que yo doy lo mejor de mí, pero esto no es lo que yo quiero. O sea, yo sabía que al final ya yo tenía un plan de vida diferente a lo que esa institución me podía ofrecer. Entonces, ese plan de vida no iba a encajar con lo que la institución me estaba ofreciendo y fui preparando poco a poco lo que se puede decir mi salida. Salí de ese espacio, pero al final no querían dejarme ir en la institución, entonces quedé con un proyecto específico. O sea, ya no era empleada de la institución, sino que quedé trabajando un proyecto específico para esa institución. Desarrollé el proyecto, pero igual iba desarrollando aparte mis proyectos personales. Entonces ya ahí sí íbamos como que empatando un poco, porque ahí sí era como que ya estoy haciendo lo que yo quiero, lo que me llena, lo que quiero llegar, pero todavía no estaba como que muy en el aire, como decimos en Dominicana, con el tema laboral. Y esa es una recomendación que sería buena dar a los emprendedores que tal vez tienen un trabajo fijo ahora mismo. O sea, no es nada agradable quedarse de manos atadas. Entonces hay que prepararse. O sea, hay que tener un plan, hay que hacer esa zapata financiera, ese tinaco financiero que puedas decir que cuando inicies tu emprendimiento no todo será color de rosa. O sea, no vas a tener lanzamiento hoy y ya mañana tendrás 300 clientes. Esto no es verdad. O sea, no le pasa a nadie. Y si le pasa, pues felicidades, porque usted es un caso de estudio, pero a los demás no nos pasa. Entonces, trabajar esa parte financiera, los empleos regulares nos ayudan mucho para poder ir creando ese espacio en el que nos dé tranquilidad, porque un emprendimiento nos demanda mucho como persona. O sea, un emprendedor trabaja 12, 14, 16 horas diarias porque es algo que le mueve, es algo que le apasiona. O sea, si yo tuviera que dejar de trabajar, o sea, si yo tuviera todas mis necesidades cubiertas sin tener que recibir un pago por lo que yo hago, yo lo haría. Entonces, cuando tú encuentras eso, cuando tú encuentras esa pasión, cuando tú encuentras ese motor que te mueve simplemente porque es dar de ti para ayudar a otros, yo creo que eso no tiene precio. Y obviamente, hablemos un poquito de esa parte que tú dices, si yo puedo, conecto con mi propósito, con mi pasión, sé que donde estoy quizás no es lo que quiero lograr, pero sé que es mi trampolín, sé que es mi estabilidad mientras logro desarrollar algo. ¿Cuáles recomendaciones hay para que esto sea posible de lograr, para que no se te salgan las cosas de control? Bueno, hablaba mucho del tema financiero, o sea, no es un secreto para nadie que las finanzas ponen loco a cualquiera, o sea, quien no tiene para comer, tan simple como eso, no va a tener cabeza para montar un negocio, no va a tener cabeza para un emprendimiento, no va a tener cabeza para una idea, por más millonario que sea. ¿Por qué? Porque las necesidades básicas, Maslow nos lo dijo en una pirámide. O sea, necesitamos primero las necesidades fisiológicas y comer es una de ellas. Entonces, cuando en tu casa, en tu familia, tú como persona no tienes lo que necesitas para vivir y no pensemos, sí, es que yo quiero un carro, eso no es necesario para vivir. Lo que necesitas para vivir es comida, es techo, o sea, es estar seguro. Y ese tipo de cosas tienen que estar cubiertas, perdón. Entonces, ahí viene el tema de prepararse. O sea, si vas a emprender y tienes un trabajo fijo, entonces hazte un plan.
comienza un plan de ahorro, comienza un plan de ir dejando poco a poco ese espacio listo para cuando finalmente lances tu emprendimiento, todo esté calmado para que tu mente pueda enfocarse en tu emprendimiento. Cuando mencionas eso, me viene a la mente que también debes hacer un plan de retirada, ¿no? O sea, para dejar las puertas siempre abiertas y todo eso. ¿Cómo manejaste el tema del tiempo? Exacto. Al final, al principio es muy difícil porque tienes que hacer 2 trabajos al mismo tiempo. O sea, tienes que cumplir 100%, y yo diría que 120% con tu empleo regular, porque al final es quien te ha dado el paso para poder emprender y no puedes quedar mal. ¿Por qué no puedes quedar mal? Porque como persona tienes que quedar siempre saliendo por la puerta grande. O sea, no puedes salir disgustado o simplemente siendo irresponsable o que te despidan porque simplemente no estás dando lo que tienes que dar. ¿Que será mucho trabajo? Sí, será mucho trabajo. No hay forma de mentirlo y será que salgas de tu trabajo a tu casa a trabajar hasta altas horas de la madrugada. Pero eso al final va a tener una remuneración tan grande, tan importante, de que puede que pase, como me pasó, que esas personas que antes eran tus empleadores luego se conviertan en tus clientes. Y eso no tiene precio. ¿Por qué? Porque quedaste tan bien, hiciste las cosas tan bien, que esas personas siguen confiando en ti. Entonces, como confían en ti, te van a contratar para dar tus servicios en esas empresas, en esos espacios corporativos que no necesariamente tienes que formar parte como empleado. Entonces, salir bien, no solamente por las puertas que pueda abrir luego, sino también por las personas que tenemos que cuidar antes de salir. O sea, nuestro trabajo siempre va a repercutir en otros. Entonces, si salimos mal, podemos dejar caos en la empresa, podemos dejar personas con problemas para sus empleos que sí los quieren seguir ejecutando. Entonces, tenemos que cuidar mucho tanto la institución como a nosotros y a las demás personas que están cerca para que todo esté como que en el punto claro. Claro que sí, la reputación es muy importante y eso yo pienso que es parte de que la salida de una empresa tenga que ser de forma amigable, ¿no? Que las cosas se den de la mejor manera posible. Cuéntanos un poco, ¿cuál ha sido ese referente que tú has tenido en el emprendimiento? ¿Quién fue esa persona que tú desde muy chiquita viste y dijiste, mira, es por aquí que yo tengo que irme? Bueno, mi primer referente, aunque era empleado, fue mi papá, porque mi papá es aún empleado, pero siempre ha sido intraemprendedor. O sea, mi papá siempre ha trabajado en los proyectos más grandes de las compañías donde ha estado, siempre ha trabajado mucho con la gente, siempre ha trabajado mucho con desarrollar esas cosas que van a hacer cambios importantes en las organizaciones y que no necesariamente tiene que ser alguien de fuera. O sea, que muchas veces puede pensarse en las organizaciones que se necesita un consultor para ese tipo de cosas, pero hay que mirar a veces dentro y ver quiénes tenemos que pueden agregar ese valor. Luego, entonces, ya un poco más adulta, entra Xiomara Frías y Tamara Mera en mi vida, que son mis 2 mentoras, que las amo, las quiero, y Xiomara la vi que entró por ahí ahorita. Porque son mujeres grandiosas, la verdad que sí. Las conocí en este taller de Empretec, como te dije, y de ahí todavía entonces ya como que se ha convertido en una relación madre-hija que no creo que termine. Son personas, son emprendedoras ambas y principalmente mentoras de mujeres. Entonces, tener ese apoyo y ese espaldarazo cuando se necesita ha sido crucial para realmente el desarrollo que he podido tener en este espacio. Qué bueno que tocas ese tema. Háblanos de la importancia de tener a alguien que te dé guía, de cuál es la importancia de tener un mentor, por qué no irse solo, o sea, cuáles son las ventajas de tener un mentor. Yo diría que él es como que pan, agua, mentor. Así. ¿Por qué? Porque es que ese mentor te va a dar desde su experiencia, desde lo que ha vivido, te va a transmitir esos conocimientos y va a hacer que tu curva de aprendizaje sea mucho más pequeña. No es lo mismo equivocarse con 5 pesos que equivocarse con 5 millones de pesos.
Y mira, ahí está hablando Xiomara. Dice, mi hija mayor de la que estoy súper orgullosa. Guau, te quiero. Tan bello. Entonces, eh, ese mentor te va a decir, mira, ya yo hice esto, ya me pasó, ya yo quebré 3, 4, 5 compañías. Quebrar no es malo, quebrar enseña mucho más que ganar muchísimas veces. Entonces ese mentor te va a dar ese espacio de aprendizaje que no necesariamente tienes tú que transcurrir. O sea, no necesariamente tú tienes que pasar por esos problemas o ver esas situaciones para tener que aprender, para tener que pasar por esa curva y que rebasar esos steps, esos escalones que vas a tener que subir para poder llevar a llevarte a ti y llevar tu emprendimiento a otro nivel, que no necesariamente tienes que realmente pasarlos. O sea, no es lo mismo tú comenzar de cero sin ninguna capacitación, sin ninguna idea de lo que vas a hacer y tener que enfrentarte a un todo que te va a ver como que, ¿y esta de dónde salió? ¿Y ahora qué tú quieres? Y tú no tienes respuestas para eso. Es muy diferente cuando un mentor te acompaña y ese mentor te dice, ok, ¿qué estamos trabajando? Bueno, estamos trabajando esto o aquello. Ok, bueno, mira, en mi experiencia ha pasado esto, esto y esto, y entiendo que puedes hacerlo de esta y esta manera. Y cuando lo haces y simplemente triunfas o simplemente logras lo que quieres, dices como que, wow, es tan fácil. Y no necesariamente. Lo que pasa es que tienes un muy buen acompañamiento. Te allanaron el camino. Claro, ese es el tema. O sea, un mentor te hace ese plano. O sea, no es lo mismo subir el Pico Duarte, que hay que tomar burro, hay que caminar, hay que hacer todo eso, que irse por la carretera y llegar al otro lado. O sea, Claro. el camino es mucho más fácil, es mucho más cómodo, es mucho más rápido, pero porque estás acompañado. Y Cuando hablas de obstáculos que nos están preguntando allí, hay una pregunta, pero no era el momento, ahora lo es. ¿Cuáles son esos obstáculos que Patricia ha tenido que superar? Esos que tú dices, bueno, me he hecho aquí ya una experta en eso por la vivencia. ¿Cuál ha sido ese mayor obstáculo que has tenido? bueno, el último muy grande fue el tema de la pandemia. Cuando llega la pandemia, yo al principio, o sea, mi bebé tiene 13 meses. Y aunque yo siempre he sido muy independiente y he trabajado todo lo que he tenido que trabajar, e incluso con ella, yo la porteo, o sea, portear es llevar el bebé sobre ti, ya sea en brazos, sea en un fular, sea amarrado, como sea. Entonces, yo hasta he montado eventos con ella y yo no tenía ningún problema. Pero al quedarnos aquí en la casa, ella tuvo cambios de ánimo, yo tuve cambios de ánimo, o sea, todo el mundo quedó como que, wow, ¿y ahora qué hago? Y la verdad que fue muy difícil. Al principio yo no encontraba cómo hacer las cosas. Duré 1 mes y medio aproximadamente totalmente parada porque al venir de una empresa de organización de eventos corporativos, estábamos cerrados desde febrero. No sabemos todavía cuándo vamos a abrir porque obviamente que los eventos no se están moviendo ahora mismo. Y realmente fue como que para mí un shock. O sea, para mí fue como que, ¿y ahora qué yo voy a hacer? Yo no sé dónde va a salir, o sea, ¿qué vamos a hacer? Nada. Mother Like Me inicialmente inició como una catarsis de mi maternidad. ¿Por qué? Porque yo en las redes encontraba cosas muy diferentes a lo que yo estaba viviendo. O sea, la maternidad es hermosa, yo amo a mi hija, pero no es color de rosa. No, es No, difícil. Es no difícil. exacto, no es ese amor tan grande que yo veía y esa facilidad para hacer las cosas. No, para mí era difícil, para mí era complicado y yo quería hacer cosas y no podía y entendía que mi vida dependía o depende realmente de una personita pequeña y que yo tengo que cuidar, que tengo que proteger, que a veces no sé cómo hacerlo. Entonces yo dije, espera, yo tengo que al final sacar esto. Entonces así comenzó Mother Like Me. Luego de esto, entonces fue avanzando, pero como que a pininos. Entonces, al llegar la pandemia, quedé 1 mes y medio parada, literalmente, sin hacer nada. Y yo como que, pero es que no, es que yo tengo que hacer algo. Y ahí entró nuevamente Xiomara. Entró Xiomara y
me habló y exacto, y me sacó de ese shock y ese encerrado que yo tenía. Y ya, de hecho, comenzamos a dar talleres virtuales, próximamente presenciales con el favor de Dios. Y tenemos una comunidad privada de más de 100 mujeres, tenemos ya una comunidad abierta en Instagram que está funcionando súper bien. Y ya hemos hecho muchas cosas en muy poco tiempo, pero por eso, porque se unieron esas dos cosas, ese fuerte tranque que tenemos muchas veces y que no sabemos por dónde salir, pero también esa ayuda que viene de esos mentores, emprendedores, coaches que están con nosotros, que no nos dejan. Yo quisiera preguntarte ahí porque es un tema muy importante y es cómo ver las oportunidades, porque una cosa es que tú fuiste y tomaste un curso y te la conociste y todo esto, pero ¿de dónde vino eso? O sea, ¿cómo se presentó la oportunidad y que tú lograste captar? Pero dices la oportunidad de mentorearme con Xiomara. Desde el principio, o sea, porque todo a veces lo vemos tan sencillo, simplemente las cosas pasaron, pero cuando vamos a ese momento en que se dio la oportunidad y tú dijiste, quizás era muy sencillo, era ir a un curso, pero ¿qué tú ibas a saber? Que tú ibas a encontrar esa mujer tan importante pues, para el resto de tu vida, ¿no? Bueno, sí, era precisamente la oportunidad se da en esa institución en que yo estaba, en ese momento. El taller se iba a hacer en los salones que teníamos. Y ellos, o sea, recuerdo que mi jefe preguntó que quién quería hacer el taller. Al ser un taller de emprendimiento, como que nadie le puso mucho caso, porque al final éramos todos empleados, emprendimiento, en ese momento no se conocía mucho, y era como que, ok. Yo siempre he sido muy curiosa en el tema de la educación y las capacitaciones me encantan cuando tienen temas que principalmente me llaman la atención. Y precisamente me llamaba la atención ese tema. Yo decía como que, ok, quiero conocerlo, pero todavía no tenía como que ese convencimiento para pagar por ello, que es algo que es muy importante. O sea, sí. Nosotros como emprendedores también a veces queremos que todo nos llegue de gratis y que todo nos llegue a las manos. Entonces, exacto. Entonces, fue una de las cosas que también fue bien reveladora para mí, porque entré por esa oportunidad, porque simplemente se dio la coyuntura, yo trabajaba en esa empresa, se dio la oportunidad y yo, yo lo hago. Pero que es una semana, sí, no importa. Pero que es una semana intensa, sí, está bien. Y realmente es una semana muy intensa. O sea, es amanecer todos los días, levantarse súper temprano, pero es eso que tú decías. O sea, es como que ya estás adentro, ya estás viendo lo que se está moviendo, ya estás viendo cómo funciona todo. Entonces, aprovéchalo. Entonces, bueno, tú dijiste que sí. Pero pudiste haber dicho que no. O sea, exactamente. Y no solamente decir que sí, porque muchas veces decimos que sí. Y muchas veces tenemos esa oportunidad, por así decirlo, ya casi agarrada. Pero cerrar esa mano, terminar ese proceso, a veces nos cuesta. Porque podríamos ya haber dicho que sí. Y cuando vemos la primera oportunidad es como que, no. Yo tengo sueño, tengo mucho sueño, yo no voy a ir, me voy a arropar y me quedo en mi cama. Exacto. Y no, tu curiosidad. Podría yo sacar de ahí, extraer que tú eres una persona curiosa, te gusta el aprendizaje, el conocimiento y que por ahí fue que tú hilaste por tu crecimiento. Tienes como que eso ahí. Tú quieres crecer todos los días, aprender cosas nuevas. Ok, mira, tu curiosidad te llevó a coger esta oportunidad. Así mismo. Sin saber ni siquiera del todo qué era el emprendimiento y qué era lo que tú te... No, y sin saber ni siquiera, o sea, ni siquiera yo tenía conocimiento del programa en general. O sea, Exacto. te digo, fue tal cual. Mi jefe dijo, tenemos un curso esta semana que viene, ¿quién le interesa participar? Ni siquiera sabía cuál era el tema, ni siquiera sabía, o sea, obviamente el tema general lo conocía, pero no sabía cómo se iba a trabajar. Lo que se iba a hacer. Qué se iba a hacer, ni nada, simplemente curiosa al fin, entré y han pasado ya varios años de eso y mírame dónde estoy. Qué bonito, porque definitivamente que esa es una de las cosas que nosotros queremos motivar a la gente, a que den ese paso, a que a veces las cosas suceden y se te presentan oportunidades y tú quizás dices, bueno, pero ¿qué es eso, no? O sea, que pase de largo, porque a mí no me interesa, pero quizás si nos damos la oportunidad de conocer de qué tratan las cosas, podemos dar
primeros pasos que nos lleven muy, muy lejos, como te ha llevado a ti haber dicho ese sí. Así Yo mismo. quisiera que tú me digas, ya tú me dijiste, bueno, yo veía a mi padre, ese era mi referente, con él fue que yo cultivé todas esas aptitudes de crecimiento y de querer dar lo mejor de mí, porque lo vi en él. Pero yo quiero que tú me digas, ¿qué tú hiciste en ese momento cuando tú dijiste, bueno, yo tengo que estar creciendo todo el tiempo para seguir a mi papá? ¿Sí? ¿Fue como un poco retador? ¿Alguna vez lo hablaste con él? Sí, de hecho yo le digo que él es mi fan número uno y muchas de las personas que lo conocen me vienen diciendo cuando, o sea, pasa mucho que cuando me conocen me dicen, tú eres Patricia, porque realmente él y yo tenemos una relación muy, muy, muy cercana, o sea, muy cercana, y es como que al principio daba mucho miedo, o sea, daba mucho miedo porque era como que, ¿y si no doy? ¿Y si lo defraudo? O sea, porque al final, aparte de ser una persona importante en mi vida, era mi papá también, o sea, es mi papá también. Entonces, es como que se juntaban esas dos cosas. Claro. Y tú podrías decir como que, ay, pero yo no voy a intentarlo porque si yo meto la pata, entonces papi me va a decir. Papi, ajá. Exacto. Mi Ajá. papá ¿Qué te también llevó dice, a superar eso? ¿Qué, ajá. qué, qué tipo de mentalidad tú utilizaste para conectar esas dos cosas y decir, yo lo voy a hacer? Bueno, pues fue principalmente algo que él me enseñó y es el tema de que como persona tú tienes que dar lo mejor de ti. Y al final, si el resultado que obtengas, sea bueno o sea malo, diste lo mejor de ti, diste tu mejor parte. Entonces, si es malo, vamos a revisarlo para mejorarlo. Si es bueno, es porque diste lo mejor de ti. O sea, muchas veces queremos hacer las cosas simplemente por hacerlas y por que, ay, sí, se me ocurrió esto y ya, lo voy a tirar. Y no nos sentamos a ver si realmente estamos dando lo mejor, si realmente estamos aportando desde eso. O sea, si por ejemplo, vamos a hacer unos pastelitos o el famoso pan de guineo que se ha hecho tanto en la cuarentena. Que todo el mundo habla mal del pan de guineo ahora, el pobre. Entonces, si vas a hacer el famoso pan de guineo, asegúrate de tener todos los ingredientes para hacerlo, pero no dejes de hacerlo, porque se ha hablado mal en la cuarentena, por ejemplo. O sea, si por ejemplo no has hecho el pan de guineo todavía, porque no te había llegado la oportunidad, no habías encontrado los guineos, ok, perfecto, ya todo el mundo lo hizo, pero tu pan de guineo va a ser diferente. Claro. Entonces, era algo que mi papá siempre decía. Él, por ejemplo, con las notas en el colegio, era muy exigente en el tema de que, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué te caíste en esto? ¿Por qué te caíste en lo otro? Y al final no era un qué pasó de acusación, sino como que vamos a revisar esto. O sea, vamos a ver qué podemos hacer, vamos a ver en qué podemos mejorar. Y esa idea de tenerlo detrás y que saber que él me iba a apoyar a pesar de lo que estuviera pasando, sabiendo que ya yo había dado todo lo que tenía que dar, entonces me daba como que ese empujón, como que, ok, tengo un miedo atroz, pero no importa lo que pase, él me va a apoyar, así que yo lo voy a hacer. Podríamos decir que tu papá te regaló la mentalidad de aprendiz. Sí, sí, totalmente. De hecho, él la practicó mucho conmigo, porque él ha sido muy, o sea, ha tenido cargos altos en diferentes organizaciones y le tocaba armar muchos, por ejemplo, eventos en convenciones, talleres, programas de diferentes índoles. Y yo era el perrito faldero que andaba detrás de él. O sea, yo andaba siempre, él siempre me llevaba y me enseñaba cómo hacer las cosas. Y mis primeros trabajos fueron porque él me los consiguió, obviamente, con conocidos, con empresas que ya él tenía relaciones, pero entonces ahí estaba el compromiso mayor, porque era como que ya te han puesto las cosas fáciles, o sea, ya tienes las cosas en bandeja, no me hagas quedar mal. Te subían esa barra allá. Exactamente. Bueno, imagínate qué nivel de compromiso, y tú pues siendo desde tan jovencita, tener ese nivel de compromiso para cumplir y superar las expectativas de todos. ¿Mm? ¿Te Sí, sentiste alguna vez muy presionada por cumplir las expectativas?
Sí, obviamente, siempre uno se autoinflige como que tienes que hacerlo, pero también tenía como que ese espacio de que si estoy muy agobiada, podía decirlo, o sea, y eso hace mucho la diferencia. O sea, no es lo mismo cuando tú tienes esa barra alta y no puedes decir nada y simplemente tienes que cruzarla, a cuando tú puedes decirle, oye, pero podríamos bajarla un poquito más porque ahí tan alta no la puedo cruzar. Y entonces, tener ese apoyo, o sea, siempre he dicho que mi red de apoyo, que se compone por muchas personas, gracias a Dios, y por mi familia principalmente, es todo para mí. O sea, ha sido en el pasado y ahora mismo lo es. O sea, por ejemplo, para estar en este live contigo, mi hermana está con mi bebé en la habitación porque mi esposo tuvo que salir de la ciudad a trabajar y sin ellos no lo puedo lograr. O sea, no lo puedo lograr Claro. porque tendría una bebé de 13 meses andando por aquí y haciendo todo Mamá, un desastre. mami, mami. Ay, la mía. Ven, dinos, porque me parece súper bonito esa parte que nos estás contando, de que, y llevemos al mundo del emprendedurismo, como nosotros a veces queremos esa barra ponerla ya, ¿no? Y cómo nosotros podemos lograr poner esas expectativas claras, porque a veces las personas quizás están esperando una cosa y bueno, nos cueste llevar esas expectativas a un punto de entendimiento. ¿Cuál ha sido tu aprendizaje a través de los años con el emprendimiento, más en temas de servicios, con este tipo de temas? Es que en el tema del emprendimiento, al final, las metas deben ser lo que llamamos SMART. Si las metas no son claras, o sea, no tienen un objetivo específico, no tienen un tiempo específico, no tienen una medida específica, van a ser muy complicadas. Y en la parte de servicio, como emprendedores, tenemos que saber que nos debemos a las personas, así tan grande como se puede escuchar. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos trabajar para nosotros mismos y queremos hacer las cosas como nosotros entendemos y no como la gente lo necesita. Entonces, muchas veces cerramos nuestros oídos y no escuchamos a nuestros clientes, no escuchamos a nuestros colaboradores si lo tenemos, no escuchamos a nadie más porque yo soy el súper emprendedor y yo sé cómo hay que hacerlo y yo sé cómo hay que lograrlo y yo sé cómo lo que la gente necesita. La gente necesita un pincho color verde. Cuando sacas el pincho color verde, nadie lo compra, nadie lo mira, nadie lo ve porque nadie necesitaba un pincho color verde. Cuando te pones a revisar, todo el mundo te había dicho, no, pero que el marrón es más bonito, no, pero que el marrón es más necesario, no, pero mira, el marrón hasta lo podemos usar con las plantas, pero simplemente no quisimos escuchar. Entonces, en el tema del servicio, yo entiendo que una de las partes más importantes es esa escucha activa. O sea, ese abrir nuestros oídos y cerrar nuestra boca para poder entender lo que los demás nos están diciendo. Porque el servicio desde el emprendimiento va a depender mucho de cómo el cliente recibe esa experiencia que queremos brindar. O sea, no hacemos nada creando el gran producto o creando el gran servicio si cuando el cliente recibe esa experiencia se queda con un mal sabor de boca. Si cuando esa experiencia llega al cliente, lo que quiere es salir corriendo porque no quiere escucharte más. Y podemos conectar ahí nuevamente con la mentalidad de aprendiz. ¿Qué tanta apertura tenemos para escuchar la retroalimentación? Esa retroalimentación muchas veces es difícil de escuchar porque los emprendedores tenemos esa vena de esa pasión tan encendida que decimos que es que no puede ser que nadie quiera mi pincho verde, es que es perfecto. O sea, es que es perfecto, es que es el diseño, el color, pero Tus materiales. exacto. Yo me pasé estudiando 10 años en Harvard para hacer ese pincho verde y nadie lo quiere. Y es que a veces esa retroalimentación llega de manera dura muchas veces y muchas veces llega de una manera más receptiva, pero va a depender de nosotros, de qué tan encerrados estemos en nuestros pensamientos y nuestras creencias. Entonces, Claro. si nosotros pensamos que somos, como diríamos aquí, la última Coca-Cola del desierto, entonces esa retroalimentación va a llegar muy difícil, va a caer. Hablemos de eso, la importancia de un mentor en ese tema.
Háblanos de la importancia. ¿Cuántas veces te han bajado a ti? Te han dicho, ¡no! ¡Hey! Si Omar está ahí y lo puede decir, porque se nos ocurre cada cosa, o sea, se nos ocurren cada una de las cosas y diríamos que no es que esta es la idea del siglo o esto es lo que yo tengo que hacer, pero cuando lo haces, si primero, si preguntas antes de, es más fácil, porque entonces la retroalimentación solamente llega de, en serio, o sea, no, eso no puede salir, o no, eso no lo puedes hacer. Y ahí como que te duele, pero ok, no lo intentaste. Pero si ni siquiera preguntaste y te fuiste y lo hiciste, cuando viene esa retroalimentación te quieres como el avestruz meter la cabeza debajo de la tierra. Porque al final entiendo que nadie saca nada para parecer como que fallido. O sea, nadie saca nada para estar en contra de lo que la gente quisiera tener. Pero cuando sacas algo con tanta pasión, como regularmente los emprendedores tenemos, y te vienen y te dan esa retroalimentación, entonces ahí sí que tienes que ser un muy buen aprendiz y decir como que, ok, metí la pata, déjame recoger mis tereques, como dicen en el campo, y sentarme de nuevo a escuchar, porque esa parte me toca aprenderla nuevamente. ¿Qué tan importante es ser humildes? Ser humildes en el sentido de aceptar que nos equivocamos, ¿no? Que somos seres humanos, nos podemos equivocar, meter la pata. ¿Qué tan importante es ser humilde para un emprendedor? Yo diría que es más que importante, crucial. ¿Por qué? Porque si perdemos esa humildad, entonces dejamos de aprender. Y el día que dejemos de aprender, dejamos de crecer. Porque no solamente aprendemos de nuestros mentores, no solamente aprendemos de gente que pudiéramos pensar que es muchísimo más grande que nosotros, sino que también aprendemos de gente que tal vez entendemos que no pudiéramos hasta pensar que no tiene nada que enseñarnos, y es todo lo contrario. Cuando somos humildes y escuchamos a todos y escuchamos cada uno en sus espacios y desde sus experiencias, entonces y prestamos atención a eso, entonces esa humildad nos hace tan grandes, se nos hace crecer tanto que luego se no tiene medida. O sea, no te conviertes en una persona que ha logrado el mix completo, como que tiene todos los elementos para tener no tanto un emprendimiento maravilloso, sino ser una persona maravillosa. O sea, esa humildad que nos hace estar... Corazoncitos ahí, señores, corazoncitos para Patricia. Excelente. Wow, qué hermosa manera de pensar y de vivir, porque para mí definitivamente que la mentalidad de incluir a todas las personas y sacar esa riqueza de todos, ¿no? Pues que cada uno tiene diferentes puntos de vista, pero eso suma muchísimo. Claro. No hay que estar... Y no necesariamente tienes que estar de acuerdo con todo. Exacto. Podemos estar de acuerdo en no estar de acuerdo. O sea, es algo que se da en el ser humano, es algo que podemos ver normalmente y es algo que no necesariamente vamos a tener siempre un acuerdo con los demás. Pero esa misma humildad es la que te da paso a ese respeto. Esa misma humildad es la que te hace ver a los demás como entes importantes también y que tú tienes que respetar, independientemente de cuál sea tu opinión en base a ellos. Me encanta eso que dices porque conecta mucho con lo que nosotros pensamos, y es que cada persona tiene un 100 ahí. Y que si tú empiezas a ver la persona con menos de ese 100, o sea, revísate tú, porque cada uno tiene su 100 ahí. Y eso en el rol, por ejemplo, de proyectos, que nosotros trabajamos proyectos, sabemos lo importante de eso. Así es. Y es que es, por ejemplo, cuando tienes un nuevo proyecto. O sea, cuando comienzas un proyecto, no sabes todo lo que vas a pasar y no sabes todo lo que va a surgir de ese proyecto. Por eso es que siempre tenemos que tener como que ese espacio de los imprevistos. Porque como pueden ser cosas, puede ser dinero, pueden ser espacios. Y esta apertura de mente y hasta de corazón, de recibir las cosas como vengan,
No necesariamente porque eso sea lo que guíe tu forma de actuar, porque obviamente que tenemos que estar planificados y organizados para seguir una trayectoria. Pero sí hay imprevistos que te cambian, y te cambian porque sí. Entonces, por ejemplo, hablo mucho con las madres de mi comunidad y les digo que muchas veces como madres emprendedoras queremos seguir el mundo tal cual como lo teníamos antes. Y al final eso solamente nos da frustraciones y nos llena de problemas. ¿Por qué? Porque puede pasarles como me pasó ayer. Y es que mi bebé tenía fiebre y simplemente el día cambió. Dejó de haber trabajo, dejó de haber todo lo demás y tenía que enfocarme en ella. ¿Por qué? Porque como puede que no fuera nada, como lo fue gracias a Dios, puede que fuera algo de cuidado y tenía que entonces ocuparme de ella. Y no es un tema de que, ay, sí, es que ahora ustedes quieren poner a los hijos más grandes de la cuenta. Y no es que los hijos queremos ponerlo. Es una gran responsabilidad. Y es que son nuestra responsabilidad. O sea, siempre he dicho, si usted quiere tener hijos, lo primero que tiene que cambiar es su mente. Mucha gente habla de tema financiero, mucha gente habla de tema de cómo manejar la casa, de cómo decorar. Tú me pides una recomendación para mí, para una persona que va a ser mamá, que va a ser papá, cambia tu mente. Entiende que tu vida ahora depende de una personita que va a ir creciendo, que va a ir adquiriendo habilidades, que va a ir cambiando. Pero eso quiere decir que cuando te necesite, todo tiene que parar porque esa personita te necesita. Claro, claro que sí. Es como que a veces uno quería, porque yo también lo pasé, hay que hablar desde la experiencia, que tú quieres como reconectar con tu yo del pasado y eso no va a suceder porque esa persona ya no existe. O sea, es tan así y tan dura que es la maternidad, el embarazo y todo este tema. Lo que pasa es que para muchas mujeres es algo que no quieren decirlo, sino quieren hablar de lo bello, pero lo bello está ahí, es mi hija. Pero eso no quiere decir que el embarazo y el proceso de ser mamá no haya sido difícil. Y que esa persona que yo era ya no existe. No existe. Física, química y emocionalmente. Emocionalmente, porque, espiritualmente. No, y literalmente, o sea, hacen un análisis químico de las madres, o sea, se han hecho muchos estudios y pueden, por ejemplo, ver una serie que se llama Bebé en Netflix y hablan de una serie de estudios que se hicieron con incluso las glándulas diferentes que tenemos en el cuerpo. Y cambia. Las neuronas. Cambia. Químicamente el cerebro cambia. Cuando una mujer se hace, o sea, no había una persona que durmiera como un oso invernando como yo. O sea, se podía caer el mundo y yo no me despertaba. Ahora mi hija hace, y ya yo estoy, ¿qué pasó? ¿Qué fue? Entonces, saber eso, qué bella. Claro, saber eso nos quita muchos malos ratos. Sí, porque qué bonito es tú entender que tú tienes el derecho a cambiar y el derecho a ser otra gente. O sea, no te mates para recuperarte. No, espérate. Déjate ser mamá. Déjate ser. Oye, el cuerpo no vuelve a su sitio hasta 2 años después. Una cosa increíble, a no ser que tú te sometas a una cirugía, una cosa así, pero para las que no lo hacemos, son sus 2 años que toma eso. Así mismo es. Y aunque volviera muy rápidamente, internamente uno lo siente. Internamente tú sabes que no estás al 100%. Internamente tú sabes que hay diferentes elementos desarrollándose. Entonces, tener esa mente clara y saber que es un proceso, que nos queremos volver locas en algún momento, sí. Que queremos hacer de todo, sí. Pero también cuando tú ves esa carita que se ríe y te mira, ya, cambió el día. Sí, es que todo deja de ser sobre ti. Es que ya las cosas tú no eres el centro. Ya tú no eres el centro, ya las cosas cambian. Dinos, por ejemplo, o sea, ella vino a cambiar la forma en que tú actuabas incluso con el sueño. Tú me dices, las horas de sueño cambiaron. ¿Qué hay del emprendimiento? ¿Cómo cambió? De hecho, por eso nace Mother Like Me, porque es totalmente diferente. O sea, el emprendimiento antes de ser mamá, el emprendimiento antes de ser papá, es una cosa. Y el emprendedor siempre ha sido una persona muy
apasionada, muy que tiene sacrificios por encima de las cosas normales, porque el emprendedor trabaja mucho para que sus proyectos salgan adelante y tiene mucho trabajo y tiene mucho esfuerzo. Pero cuando te conviertes en mamá o en papá, la cosa cambia del cielo a la tierra. Y por más ímpetu que tengas en tu cabeza, muchas veces tu cuerpo no puede, porque te has pasado el día completo, por ejemplo, como yo. Lactando. Te has pasado el día completo como yo que lacto y desde que mi bebé nació hasta ahora y te agotas, o sea, tu cuerpo ya no puede más y te quedas dormida con la computadora. Y pasa que a veces los horarios cambian. Por ejemplo, mi horario ahora de trabajos que tengo que enfocarme 100% son en la madrugada, porque es cuando mi bebé duerme. Entonces, no puedo en el día, lamentablemente, y menos en este proceso de pandemia, enfocarme en el día porque ella ya camina, ya ella quiere poner mano a todo, ya quiere ver las cosas, ya quiere, entonces tengo que hacer ese balance. Entonces, el sacrificio muchas veces se convierte en un poco mayor porque ves todo esto y mientras los demás duermen, tú trabajas para que el emprendimiento siga adelante y pasan muchísimas cosas y tienes que dejar incluso clientes porque te van a tomar mucho tiempo y sabes que no lo vas a poder trabajar, o tienes que dejar proyectos porque tenías que viajar mucho, o tienes que dejar temas del mismo emprendimiento porque cambia la vida. Pero algo muy importante que a mí me ha ayudado 100% es el tema de tener una red de apoyo. Esa red de apoyo que va a hacer que tú crezcas, porque solas no podemos. Y esa red de apoyo comienza incluso con ese papá, con esa persona que está en casa, con esa persona que está con nosotras, porque muchas veces como madres queremos acapararlo todo y hacerlo todo y ver, y o sea, a mí me pasó... Y más primeriza. Exacto. A mí me pasó que me encontré llorando en un mueble porque no podía fregar, así como usted lo oye. Y esto, ahora yo me río y yo digo, pero yo estaba como loca. Pero, las hormonas, señores. exacto. Pero, ¿qué pasa? Pero también eso me llevó a decir como que, Patricia, espérate. No podemos llorar porque no podemos fregar. O sea, si no se puede fregar ahora, pues se friega un poco más tarde cuando la bebé se duerma o se hace otra cosa o dejas que alguien te ayude, porque muchas veces queremos demostrarle a la sociedad, demostrarnos a nosotras mismas esa famosa fuerza y ese famoso... yo también puedo, porque hay mucha presión social, déjame decirte. Exacto. Hay mucha presión social cuando tú eres con otras mamás que quizás algunas te dicen, eso es normal, eso le pasa a todo el mundo. O sea, una cosa, hay mucha presión social para que tú no digas que es difícil. Recibirla o no, porque exacto, mi realidad no es la tuya. Y eso tenemos que estar claros. Y cuando asumimos nuestra realidad, asumimos las cosas que podemos hacer. O sea, por ejemplo, muchas mamás me preguntan a mí, pero es que tú haces de todo con tu hija arriba y que no sé qué. Y yo, sí, pero eso soy yo. No necesariamente tú tienes que poder hacerlo. No necesariamente tú tienes la fuerza física, no necesariamente tienes el deseo, no necesariamente quieres hacerlo, porque también si no quieres no pasa nada. Entonces, respetar esas cosas y conocernos, tener ese autoconocimiento cuesta mucho, pero es tan liberador, es tan reparador, porque ya te deja de importar lo que otro diga, lo que otro quiera, lo que otro desee de ti. Y hablemos de dejarse ayudar en el emprendimiento. Sí. Háblame de eso. Eso es como que del 1, 2, 3, el 2. ¿Por qué? Porque primero tienes que ser emprendedor y tienes que tener claro lo que quieres y saber cómo se hacen las cosas. Pero inmediatamente tienes que comenzar a delegar. ¿Por qué? Porque si no te diluyes en actividades administrativas, en actividades que no son tu emprendimiento y dejas de tener espacio para esas actividades que realmente se necesitan. O sea, los emprendedores tenemos que buscar la manera de tener la cabeza más puesta en el negocio, más puesta en esa visión que nosotros tenemos, porque nosotros somos los que tenemos ese sueño y de nosotros sale esas cosas que queremos aprender, más que de otra persona. Pero si podemos delegar la parte administrativa, pues lo más rápido que podamos. Si podemos delegar la parte de diseño, lo más rápido que podamos. Porque esas son cosas que no son nuestro emprendimiento, no es para lo que estamos trabajando.
no es para lo que queremos hacer. Yo quisiera ya para que vayamos cerrando, primero decirle a todos que le den muchos corazoncitos a Patricia, muchos corazoncitos ahí para agradecerle por todo lo que nos ha venido a contribuir, pero te voy a cerrar con unas preguntas bien interesantes que son para los emprendedores. Entonces, claro. ahí vamos con la primera. ¿Qué es lo primero que debe hacer un emprendedor? Estar claro, tener su mente centrada en qué es lo que quiere, cómo lo quiere, hacer una planificación del más tiempo que pueda, lo más detallada que pueda. Si puede hacer una planificación de 20 años, que la haga. Con los detalles de hasta el color de ropa que tendrá en 20 años, que la haga. Porque eso va a hacer que su sueño vaya más centrado y más enfocado a lo que quiere. ¿Qué es lo que nunca debe hacer un emprendedor? Basar su emprendimiento en emociones. ¿Por qué? Porque el día que estés triste, no te vas a parar de la cama, no vas a trabajar, no vas a hacer nada, simplemente porque estás triste. El día que estés alegre va a ser el mejor día de la compañía, vas a vender muchísimos productos, pero entonces si te toca entregar esos productos el día que estés triste, va a haber problemas con los clientes y dejarán de comprar. ¿Qué es lo que un emprendedor nunca debe dejar de hacer? Lo que un emprendedor nunca debe dejar de hacer es estar enfocado en su pasión. O sea, eso que te mueve es tu gasolina. Si la gasolina se termina, el carro no camina. Puede tener el mejor motor, puede tener el mejor chasis, y si no hay gasolina, no camina. Entonces, esa pasión, enfócate en esa pasión, enfócate en eso que te hace moverte como emprendedor y que no dejarías nunca. Ay, tan bella, Patricia. Yo te agradezco tanto por venir y darnos toda esa sabiduría que a través de la experiencia de estos años emprendiendo, desde los 7 años, esta mujer viene a contarnos todos esos aprendizajes que aquí nosotros los utilizamos para inspirar a las personas, para que se empoderen y den ese primer paso. No importa si es cambiar de trabajo, mejorar tu posición dentro de una empresa, tener un nuevo proyecto, hacer un nuevo negocio, crear un nuevo producto, no importa, pero que te empoderes, que logres hacer eso que quieres. Y para eso también hay recursos en mi bio que pueden encontrar, recursos de planificación. Yo como administradora de proyectos y este programa de responsabilidad social, creé recursos para que tú puedas poner allí por escrito tu plan. Está el libro en Amazon, Dale Vida a tus proyectos, al cual te invito a ti a utilizarlo, Patri, con tus clientes, porque tú dices, bueno, qué importante es plasmar bien un plan. Ahí está el libro, están los recursos gratuitos versión impresión, o están las plantillas editables, para que puedan poner todo allí bien claro, su planificación y todo lo que quieren lograr. Porque como administradores de proyectos sabemos que a la gente a veces se les va el qué realmente es lo que quieren hacer. Y entonces tus planes luego simplemente no funcionan. Agradecerles a todas y todos e invitarte a ti a usar estos recursos. Gracias por traerme aquí, gracias por compartirme con tu comunidad y gracias por estar aquí todos los que estuvieron. Ay, sí, a todas y todos muchas gracias. Ya ustedes saben, sigan por favor a Patricia, síganme a mí también y vamos juntos a crecer, porque no importa la situación, que si pandemia, que si esto, lo otro, todos tenemos que crecer. Somos seres humanos, no podemos parar. El que para, muere. El que para, muere. Está presto a lo que suceda. Entonces, sucedió hoy la pandemia, mañana va a ser otra cosa. ¿Estamos preparados y listos para lo que venga? Rodeémonos de personas que estamos creciendo, que queremos, tenemos nuestro corazón, nuestra pasión, nuestro deseo de ayudar a los demás y vamos entonces a salir adelante juntos. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Muchos corazoncitos para ustedes, muchas gracias por estar aquí y los esperamos la próxima semana. Yuri, que están en su bio, busquen. Vayan a mi bio, sí, pero también contacten a Patricia, síganla para que sigamos creciendo todos. Un beso. Feliz noche para todas y todos y muchas gracias. Igual. Bye, bye. Bye. Gracias por ver este video. Recuerda dar like si te ha gustado el contenido y suscríbete a mi canal para seguir trabajando de la mano con emprendedores y empresarios de su sueño. Además, si quieres ser entrevistado, puedes escribirme a mi DM de Instagram, Yuri Pinilla, para dar a conocer ese emprendimiento que amas y trabajar juntos en darle vida a tus proyectos.